Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. El famoso actor Jalil Ibrahim Ceyhan fue el invitado de esta semana en el programa Tight Conversation with Hakan Gense y hizo declaraciones sinceras. Ceyhan, quien dijo que tiene un carácter muy diferente a lo que parece desde fuera, dijo: "No solo soy una persona dura, de hecho, solo soy una persona agradable y divertida. Sin embargo, me gusta mi postura dura porque pone distancia entre la gente y yo". Ceyhan, quien sinceramente compartió cómo la fama afectó su vida, afirmó que el reconocimiento lo hacía sentir solo. "Soy una persona tranquila en mi vida diaria, pero ser reconocido me hizo sentir solo. Esta puede ser mi mayor confrontación conmigo mismo. Cuando vuelvo a casa, estoy solo y tengo dificultades para encontrar a alguien con quien pueda compartir plenamente mis pensamientos", dijo el actor, expresando cómo esta soledad afectó su vida. Al explicar su perspectiva sobre el amor, Jalil Ibrahim Ceyhan dio pistas sobre su mundo emocional con las palabras: "Amor significa encontrar a la persona con la que puedas ser tú mismo. La gente siempre quiere ser comprendida". Estas sinceras declaraciones de Ceyhan llamaron mucho la atención de sus fans. Jalil Ibrahim Ceyhan continuó: "Creo que la diferencia de edad también es un factor que afecta las relaciones. He estado en una relación antes para experimentar esto. Su juventud y su perspectiva de los acontecimientos influyen", afirmó. Se cree que Jalil Ibrahim Ceyhan le dijo estas palabras a Aslı Turkoglu. Por favor, mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. El famoso actor Jalil Ibrahim Ceyhan, que recientemente se ha hecho un nombre en la televisión y las redes sociales, fue el invitado de esta semana en el programa Tight Talk presentado por Hakan Gense. Si bien Ceyhan respondió sinceramente a muchas preguntas que le hicieron su gran base de fans, hizo declaraciones sinceras sobre su vida, su comprensión del amor y las dificultades que trae la fama. Jalil Ibrahim Ceyhan señaló el tipo de transformación que había experimentado, especialmente bajo la influencia de la fama, y compartió cómo este proceso lo hizo sentirse solo. Ceyhan destacó que aunque exteriormente tiene una postura fría y distante, en realidad es una persona agradable y divertida. "No solo soy una persona dura, de hecho, solo soy una persona agradable y divertida. Sin embargo, me gusta mi postura dura, porque pone distancia entre la gente y yo. Esto me hace parecer una persona dura por fuera, pero en el fondo soy completamente diferente". Estas declaraciones revelaron que fue un mecanismo de defensa que desarrolló Ceyhan para hacer frente a las limitaciones de la fama y la vida pública. Ceyhan, refiriéndose especialmente al aspecto aislante de la fama, afirmó que el reconocimiento cierra a uno al mundo exterior y lo arrastra a un viaje interior. "Soy una persona tranquila en mi vida diaria, pero ser reconocido me hizo sentir solo. Esta puede ser mi mayor confrontación conmigo mismo. Cuando vuelvo a casa, me siento solo y tengo dificultades para encontrar a alguien con quien pueda compartir plenamente mis pensamientos". Estas palabras de Ceyhan revelaron una vez más que en el mundo moderno la fama no es solo un beneficio profesional deslumbrante, sino también un factor que complica las relaciones sociales y la vida personal de un individuo. Ser famoso es un fenómeno complejo que no solo implica estar rodeado del amor y la atención de los fans, sino que también trae consigo una profunda soledad. En los siguientes minutos del programa, Jalil Ibrahim Ceyhan compartió sus pensamientos sobre su vida amorosa y su mundo emocional y explicó en profundidad lo que significa el amor para él. Ceyhan enfatizó que el amor no es solo una emoción, sino también un espacio donde puedes ser tú mismo y ser comprendido. Amar significa encontrar a alguien con quien puedas ser tú mismo. La gente siempre quiere ser comprendida, y veo esta necesidad de ser entendida como la base del amor. Con estas palabras, Ceyhan señaló que el amor no es una zona de escape para el individuo, al contrario, es un proceso en el que el individuo se confronta consigo mismo y revela su verdadera identidad.
La gente generalmente quiere ser amada y aceptada, sin embargo, para Jaehan el amor destaca más como un espacio de libertad donde puedes expresar libremente tu propia identidad. Si bien estas declaraciones dieron pistas sobre su mundo emocional, también subrayaron la sinceridad y la realidad en las relaciones. En particular, afirmó que pensaba que tratar de encajar en ciertos patrones sociales o sociales sin ser él mismo iba en contra de la naturaleza del amor. Mientras compartía sus pensamientos sobre el amor y las relaciones, Jalil Ibrahim Jaehan afirmó que la diferencia de edad también es un factor importante. Dijo que anteriormente había tenido una relación con alguien más joven que él, y que esta experiencia afectó su perspectiva sobre las relaciones. La diferencia de edad es un factor que afecta las relaciones. He experimentado esto antes. Dijo que anteriormente había tenido una relación con alguien más joven que él, y que esta experiencia afectó su perspectiva sobre las relaciones. La diferencia de edad es un factor que afecta las relaciones. He experimentado esto antes. El hecho de que él fuera más joven fue una situación que afectó su perspectiva de las cosas. Estas palabras de Jaehan revelan que la diferencia de edad no es solo una experiencia en las relaciones, sino también un determinante en el abordaje y perspectiva de los acontecimientos. Se cree que Jalil Ibrahim Jaehan se refería a Aslan Turkoglu con estas palabras. Aunque creía que el amor era una experiencia individual, el hecho de que las partes mayores o más jóvenes tuvieran diferentes experiencias en la relación le hizo pensar que esta diferencia podría tener efectos profundos. Estas sinceras declaraciones de Jalil Ibrahim Jaehan despertaron gran interés y apoyo por parte de sus fans. Sus declaraciones, especialmente sobre el amor, la soledad y la fama, permitieron a sus fans establecer una conexión más profunda con él. Los comentarios a las declaraciones de Jaehan en las redes sociales revelaron el deseo de sus fans de saber más sobre su mundo interior, y la confianza en la sinceridad del actor. Con estas declaraciones, Jaehan demostró que tiene un gran nivel de conciencia no solo como actor sino también como persona. A pesar de las dificultades que trae la fama, agrega una nueva dimensión a su carrera, y a su vida como individuo que atraviesa un proceso de desarrollo personal, y descubre las profundidades de la soledad en el proceso. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.